Ángela Aguilar finalmente rompe el silencio de una manera que nadie podía prever. Durante semanas, la joven sensación de la música regional mexicana se había mantenido completamente reservada ante los crecientes rumores que la vinculaban con Cristian Nodal. Mientras los medios no dejaban de especular, Ángela optaba por mantenerse lejos de las cámaras y de los reflectores, sin prestar atención a los cotilleos ni a las conjeturas. Sin embargo, lo que jamás imaginó fue la monumental traición que estaba a punto de descubrir, un golpe demoledor que la dejó completamente atónita. A pesar de ser conocida por su madurez y calma, aquel día la verdad cayó sobre ella como un rayo en medio de la tormenta, haciendo que el mundo se le viniera abajo. Si eres fan de Ángela Aguilar, no olvides suscribirte al canal y quedarte hasta el final para enterarte de cada detalle de esta historia explosiva. Los rumores habían estado circulando por algún tiempo, pero Ángela siempre los descartaba, convencida de que Nodal, quien había sido su compañero en tantos momentos importantes, jamás la traicionaría de tal manera. No era una simple relación profesional, su vínculo iba mucho más allá de los escenarios y las luces de la fama. Lo que compartían era una conexión profunda, una amistad genuina. O al menos eso creía Ángela, hasta que la cruda y dolorosa realidad salió a la luz. A pesar de las advertencias de personas cercanas, Ángela se resistía a aceptar lo que decían. Siempre confió ciegamente en que Cristian jamás sería capaz de herirla de esa manera, apostando por la confianza que existía entre ambos. Aunque los medios insistían en un romance, ella siempre se mantuvo firme, asegurando que su relación era especial, pero no como todos querían pintarla. Todo dio un giro cuando una de sus amigas más cercanas le envió un video esa noche que cambiaría su vida para siempre. Al verlo, Ángela quedó petrificada. Cristian aparecía en una situación comprometedora con otra mujer, pero lo que realmente la destrozó fueron las palabras que él pronunció, palabras que desmoronaron por completo la confianza que ella había depositado en él. Esto no fue una simple traición de pareja, ni un típico drama de celos. Fue algo mucho más profundo. Cristian no solo había roto un vínculo de amistad, había destrozado todo lo que juntos habían construido. Esa noche, Ángela no pudo pegar un ojo. Pasó horas sosteniendo el teléfono, esperando un mensaje, una disculpa, una explicación. Pero el silencio de Nodal fue ensordecedor, mientras las redes sociales se llenaban de comentarios y teorías. Todos hablaban del escándalo, pero él guardaba un silencio absoluto. Cuando finalmente llegó el mensaje de Cristian, ya era demasiado tarde. Ángela había tenido suficiente tiempo para asimilar lo ocurrido y sabía que ya no había marcha atrás. Las palabras de Nodal eran huecas, vacías, sin rastro alguno de arrepentimiento, como si no comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Pero Ángela lo entendía a la perfección, y esa comprensión la quemaba por dentro. El día que decidió enfrentarlo no fue planeado, simplemente ya no podía seguir ocultando sus emociones. Nodal apareció en una reunión con amigos en común, sin tener idea de que Ángela también estaría allí. Al verla, su sonrisa se desvaneció momentáneamente, pero trató de actuar como si nada hubiera pasado. Ángela, por su parte, se mantuvo firme y decidida, sin dejar que la situación la desbordara. Durante toda la reunión, ella lo observaba a distancia, mientras él intentaba disimular su nerviosismo. Sabía que el momento estaba por llegar. Finalmente, cuando quedaron a solas, Ángela lo encaró sin rodeos. «Necesito hablar contigo», dijo con una seguridad que lo dejó sin palabras. Cristian, consciente de lo que venía, asintió en silencio. Se apartaron del grupo en busca de un lugar más privado, mientras la tensión se hacía cada vez más evidente. «Ángela, comenzó Nodal, pero ella lo interrumpió, con una voz firme. «No quiero que hables todavía. Quiero que me digas la verdad. Si mientes, lo sabré». Sus ojos lo perforaban, buscando respuestas. Cristian bajó la mirada. Ya no era el mismo hombre seguro de siempre. Frente a Ángela, parecía pequeño, consciente de que había cometido el peor error de su vida. «Fue un error», murmuró, pero Ángela no estaba dispuesta a aceptar una excusa tan débil. Un error es algo que haces sin pensar, algo de lo que te arrepientes de inmediato. Esto no fue un error, Cristian. Fue una decisión, y elegiste traicionarme, sentenció,
con una voz que apenas contenía el temblor. Nodal intentó acercarse, pero Ángela dio un paso atrás, incapaz de soportar su cercanía en ese momento. Confié en ti más que en nadie en mucho tiempo, y lo único que hiciste fue destrozar esa confianza, continuó, con cada palabra marcando el final de lo que alguna vez habían compartido. Mientras él trataba de justificar lo que no tenía justificación, Ángela seguía reviviendo las imágenes y las palabras que tanto la habían herido, resonando en su mente como un eco incesante. Finalmente, con el corazón roto, pero con una determinación inquebrantable, tomó una decisión. No quiero volver a verte, Christian. Lo que hiciste no tiene perdón, y no voy a permitir que sigas haciéndome daño, dijo con una convicción que incluso tomó por sorpresa al propio Nodal. Christian intentó detenerla, pronunciar algo que pudiera cambiar lo inevitable, pero Ángela ya había tomado su decisión y no había marcha atrás. Sabía que el camino para sanar no sería fácil, pero también entendía que lo mejor era dejar a Nodal atrás, en el pasado. Había roto un lazo que no se podía recomponer, y ella no estaba dispuesta a cargar con ese dolor. Cuando regresó con el grupo, una mezcla de emociones la invadía: tristeza, rabia, pero también una extraña sensación de alivio. Había enfrentado a quien la traicionó, y aunque el dolor seguía presente, había dicho todo lo que necesitaba. Los rumores del enfrentamiento no tardaron en llegar a los medios, pero esta vez, Ángela no se preocupó por lo que se decía. Ella sabía la verdad, y eso era lo único que importaba. Con el transcurso del tiempo, la vida de Ángela Aguilar logró reorientarse. La joven sensación de la música regional decidió centrar todas sus energías en su carrera artística, dejando atrás el doloroso episodio de la traición. Poco a poco, el sufrimiento fue cediendo, y Ángela asimiló una lección invaluable. Aunque la confianza puede desmoronarse en 1000 pedazos, en ocasiones es posible reconstruirla, aunque no necesariamente con las mismas personas. Por su parte, Christian Nodal hizo varios intentos por disculparse y buscar una reconciliación, pero Ángela se mantuvo firme en su resolución de no volver a verlo. No se trataba de resentimiento, sino de un profundo respeto hacia sí misma. Comprendía que hay heridas que no se curan con un simple perdón y que algunas traiciones son irreparables. A veces, la única forma de sanar es distanciarse de quienes nos han lastimado. Así fue como la historia entre Ángela y Nodal llegó a su final. No hubo un desenlace dramático ni explosivo, sino una despedida silenciosa, repleta de lecciones aprendidas y corazones que, con el tiempo, lograrían sanar. En aquel instante, Ángela se quedó inmóvil, con el corazón acelerado mientras contemplaba el rostro de Nodal. Una avalancha de recuerdos invadió su mente. Aquellas largas charlas íntimas, las risas compartidas y los sueños que ambos habían confesado el uno al otro. Lo que más la atormentaba no era la traición mediática ni la humillación pública. Lo que realmente desgarraba su corazón era la sensación de haber sido ingenua, de haber entregado una parte de su ser a alguien que no supo valorar lo que le ofrecía. Cuando se encontraron nuevamente aquella noche en la fiesta, el ambiente se tornó tenso y casi irreal. Las luces, las risas a lo lejos y el eco de la música parecían desvanecerse, dejando solo a ellos dos en una confrontación inevitable. Ángela lo observaba de reojo, sintiendo una mezcla de tristeza y curiosidad. Nodal intentaba aparentar normalidad, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Era consciente de lo que se avecinaba y evitaba su mirada, incómodo ante la verdad que ambos conocían. Lo que más le dolía a Ángela no era que Nodal estuviera acompañado de otra persona, sino las palabras que había pronunciado en ese video. La forma en que hablaba de ella le destrozaba el alma, como si lo que habían compartido no tuviera ningún valor. Christian no era solo un colega o un amigo más. Había compartido noches enteras de confesiones, sueños y miedos con él. Le había confiado secretos que jamás había revelado a nadie más, creyendo que era alguien que la comprendía, alguien que compartía sus sentimientos. Lo más doloroso fue ver cómo Nodal había usado esos momentos de vulnerabilidad en su contra. En el video hablaba de cosas que solo ellos conocían, pero lo hacía de una manera despreciativa, rompiendo el corazón de Ángela. Después de todo lo que habían vivido juntos, él la trató como si fuera una más, como si su importancia fuera nula.
Ángela recordaba con claridad la primera vez que se conocieron. Fue en un evento donde ambos fueron presentados como las grandes promesas de la música mexicana. Nodal, con su energía arrolladora y su carisma desbordante, capturó la atención de todos. Aunque Ángela era más reservada, sintió una chispa de interés hacia él. Intercambiaron algunas palabras esa noche, se dieron sus números de teléfono y, a partir de entonces, su comunicación se volvió constante. Lo que comenzó como una admiración mutua evolucionó hacia una amistad genuina y profunda. Con el tiempo, se convirtieron en confidentes. Las llamadas nocturnas, los mensajes durante sus giras, los pequeños gestos de apoyo, cuando la presión de la fama se volvía abrumadora. Ángela sentía que había encontrado en Nodal a alguien que realmente la entendía, con quien podía ser auténtica sin temor a ser juzgada. Esa cercanía hacía que la traición fuera aún más dolorosa. No solo había perdido a un amigo en quien confiaba, sino que también sentía que había perdido una parte de sí misma en el proceso. Mientras lo miraba esa noche, todos esos recuerdos pasaban por su mente como una película, reviviendo cada risa, cada palabra, cada momento que ahora se sentía vacío. No comprendía cómo alguien que había estado tan cerca de ella, alguien a quien había dejado entrar tan profundamente en su vida, podía haberla lastimado de esa forma. Luego estaba el escarnio público. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y juicios sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. La gente tomaba partido sin conocer la historia completa, sin entender el dolor real que se escondía detrás de los titulares sensacionalistas. Ángela siempre había sido discreta sobre su vida personal, consciente de que la fama conlleva un precio, pero no estaba preparada para la magnitud de la exposición que llegó tras la traición de Nodal. Mientras tanto, Nodal optó por mantener el silencio, lo que solo alimentaba las especulaciones. Cada día surgían nuevas historias y rumores sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Pero Ángela no necesitaba más suposiciones. Conocía la verdad, y esa verdad era suficiente para desgarrarla por dentro. Esa noche, mientras se alejaba de Nodal tras dejarle claro que no quería volver a verlo, una tormenta de emociones contradictorias la invadía. Sentía rabia, decepción y un profundo dolor, pero también una extraña sensación de alivio. Había cerrado una puerta que, en el fondo, sabía que nunca debió haber abierto. Había confiado demasiado y entregado demasiado, y ahora comprendía que era momento de protegerse a sí misma. Sin embargo, a pesar de su decisión, algo en su interior seguía buscando respuestas. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Cuándo fue que Christian dejó de ser esa persona en quien podía confiar? ¿Cuándo empezó a jugar con sus sentimientos? En los días previos al descubrimiento del video, Ángela había notado ciertos cambios en él. Nodal ya no era el mismo. Se mostraba más distante, distraído, como si algo lo preocupase. Cada vez que Ángela intentaba hablarle sobre ello, él evitaba el tema o cambiaba de conversación. En ese momento, ella pensó que se trataba del estrés de la fama, de los compromisos laborales o de los rumores constantes. Jamás imaginó que detrás de todo ese comportamiento se escondía algo mucho más oscuro. Ahora todo tenía sentido. Las piezas del rompecabezas que antes no encajaban formaban una imagen clara y dolorosa. Nodal había estado ocultando algo, y cuando finalmente salió a la luz, lo hizo de la peor manera posible. Ángela no solo se sentía traicionada, sino también ridiculizada. Había confiado en él ciegamente, y esa confianza había sido utilizada en su contra. Recordaba uno de sus últimos encuentros antes de descubrir la verdad. En ese momento, Nodal le había prometido que siempre estaría a su lado, que nada ni nadie podría separarlos. Ángela, con su corazón lleno de esperanza y creyendo en el amor que pensaba que compartían, le creyó. Había algo en su voz, en sus palabras sinceras, que hacía que todo pareciera posible. Sin imaginar que esa promesa sería rota de una forma tan abrupta y cruel, Ángela bajó todas sus defensas y se entregó por completo. El recuerdo de sus palabras resonaba en su cabeza ahora, mientras la rabia y la tristeza la invadían. Sabía que cortar todo contacto con él era lo correcto, pero eso no aliviaba el dolor. Lo que más la consumía era la traición, no solo de Nodal, sino de sí misma.
por haber bajado la guardia y haberse permitido confiar tan ciegamente en alguien que terminó por lastimarla. En la fiesta, mientras lo observaba de lejos, los murmullos, risas y la música que llenaban el ambiente se volvían insignificantes. Ángela estaba atrapada en un remolino de recuerdos. Cada mirada que le dirigía a Nodal la hacía cuestionarse más. ¿Cómo alguien que había sido tan cercano podía haberse transformado en una persona tan desconocida? O tal vez siempre había sido así, y ella, cegada por sus sentimientos, simplemente no había querido verlo. Las señales de su cambio estaban ahí, aunque en su momento Ángela no las había querido aceptar. Recordaba cómo él empezó a volverse más reservado, más esquivo. Habían tenido una relación en la que se compartían todo, detalles íntimos, vulnerabilidades, y ambos se apoyaban mutuamente. Pero de un momento a otro, Nodal se volvió distante, como si algo oscuro se interpusiera entre ellos. Ángela intentó en varias ocasiones que hablara, que le confiara lo que le preocupaba, pero cada intento se encontraba con evasivas. Una de las noches que más recordaba con amargura fue después de una cena con amigos, cuando decidieron dar una caminata nocturna, como solían hacerlo. Esa caminata siempre había sido un espacio de desahogo para ambos, un lugar donde podían hablar sin reservas. Pero esa noche, Nodal estaba ausente, distraído. Ángela lo percibió, pero decidió no insistir. Creyó que con el tiempo, él confiaría lo que le estaba perturbando. Nunca imaginó que esa caminata marcaría el principio del fin de lo que creía que tenían. El golpe final llegó con el video. Ángela lo vio sola, en la intimidad de su habitación, con el teléfono temblando entre sus manos. Sabía que algo estaba mal, pero no estaba preparada para lo que vería. Nodal estaba en una fiesta, rodeado de personas, hablando sobre su relación con Ángela como si no significara nada. Lo que la devastó no fue solo la frialdad de sus palabras, sino la forma en que se burlaba de los momentos que ella había considerado tan importantes. Los comentarios despectivos, las risas de las personas a su alrededor, todo indicaba que para él, ella no era más que un juego. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras el video continuaba. Las bromas que hacía sobre las conversaciones privadas que habían tenido, las burlas sobre sus sentimientos, eran como cuchillos clavándose una y otra vez en su corazón. En ese momento, Ángela no solo se sintió traicionada por él, sino humillada ante todos los que parecían saber algo que ella desconocía. La sensación de ser la última en enterarse fue el golpe más devastador de todos. Después de ver el video, trató de dormir, pero no pudo. Su mente estaba inundada de pensamientos, buscando una explicación, algo que le permitiera entender cómo su relación había llegado a ese punto. Pero no había respuestas, solo el vacío y el dolor de saber que la persona en quien había confiado no era quien ella pensaba. Lo que más le dolía no era la traición en sí, sino la destrucción de todo lo que habían construido juntos. El cariño, las confidencias, las promesas, todo se había desvanecido en una cruel mentira. Ángela siempre había valorado la lealtad, la sinceridad y la honestidad en las relaciones. Creía en la transparencia y en el respeto, y pensaba que Nodal compartía esos mismos valores. Pero ese video le reveló que había vivido en una ilusión. Las palabras bonitas, los gestos de cariño y las promesas de apoyo incondicional, todo había sido vacío. Nada de lo que él decía tenía sustancia. El dolor de esa traición la consumió, pero también la empujó a tomar una decisión. A partir de ese momento, su vida ya no giraría en torno a lo que habían sido o lo que pudo haber sido. Ángela entendió que era hora de reconstruirse, de sanar y seguir adelante, con la firmeza de que no volvería a permitir que nadie jugara con su confianza de esa manera. Si quieres seguir disfrutando de contenido exclusivo, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestras próximas historias, análisis y novedades. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en cada paso de esta emocionante aventura.